Buenas al que llega el video. Yo mandé una lista de ejercicios, ¿no? Entonces esperé aquí, que pensé que estaba compartiendo, todavía no. Listo. Bueno, dos cosas tengo que decir hoy, dos anuncios parroquiales. Primer anuncio parroquial, yo mandé una lista hoy 9:40, vea. Entonces, aquí hay una lista de ejercicios. Entonces usted entra ahí y pues son ejercicios del libro, ¿no? Del Purcell. Entonces usted va al Purcell. No, es que estaba aquí con qué, con matemáticas. Entonces no tengo aquí abierto el libro, pero entonces, bueno, usted va a Purcell. Y entonces aquí va Purcell y, bueno, puse digamos que ejercicios. Puse ejercicios de límites de estos, de factorizar, ¿no? O sea, estos que están por acá de hacer la factorización, ¿no? Aquí teoremas de límites, son de acá. Entonces, por ejemplo, todos estos límites que están acá, que son de factorizar, de hacer las cuenticas, de mirar si se indeterminan o no. Bueno, necesito que revisen esto, que los hagan, pues. Y también esto, tengo de este capítulo puse de los trigonométricos, también puse algunos. De estos trigonométricos puse algunos y puse unos del infinito, de los límites cuando x tiende a infinito, que son estos que están acá. Listo, entonces para que los estudie, los entienda, los trabaje y, y pues bueno. Y también pues de los de L'Hopital, ¿no? Entonces pues aquí varios límites que se refieren a regla de L'Hopital. Entonces pues usted los puede revisar, los puede mirar y pues ahí quedan los ejercicios de regla de L'Hopital para que los resuelva. ¿Listo? Ahí mandé varios. Profe, ¿y eso tiene el solucionario? ¿Cómo? ¿Tiene el solucionario de los ejercicios? Mire, no use el solucionario. ¿Para No, o qué? sea, como para uno hacerlos, para llegar a ver si, o sea, si quedó bien el ejercicio o no quedó el ejercicio. Pues el solucionario existe. Usted lo encuentra, eso no es difícil de encontrar. Pero entonces, o sea, el solucionario hace más mal que bien. Pero pues si lo quiere usar, hágale. Eso usted lo encuentra, eso no es difícil de encontrar. Entonces, pues, si usted lo quiere mirar, mírelo. Lo importante es que usted debe entender qué es lo que están haciendo. O sea, porque si no, no tiene sentido usar eso. ¿Listo? Y además, pues quiero decirles algo, ¿no? O sea, estos ejercicios, digamos, lo que interesa es que pues usted vaya soltando la mano, entienda cómo son las cuentas, pero más que entender las cuentas y hacer 2000 cuentas, lo que usted tiene que entender es qué significa lo que está haciendo, ¿sí? O sea, y digamos, en ese sentido me interesa más, por lo menos ahí le puse algunos, de estos ejemplos, o sea, digamos, de falso verdadero. ¿Por qué esto es cierto? ¿Por qué esto no es cierto? ¿Sí? Entonces, digamos, mirar, entender por qué ocurren estas cosas. ¿Sí? Porque ¿para qué uno hace 2000 límites y no entiende qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Entonces, ahí hay varios ejercicios de pensar, ¿no? Y es la invitación. Y la invitación es a que no se engañe usted mismo, ¿no? Con el solucionario es como para engañarse uno mismo. Bueno, eso sobre los ejercicios. Segundo tema, segundo aviso parroquial. Ya llegó el correo de gestión del conocimiento. Entonces eso quiere decir que ya tenemos Moodle. Entonces es que estaba ocupado. Pero entonces, digamos, la idea es que ustedes, yo les voy a enviar un correo. Estén pendientes del correo. El correo es importante. Entonces estén pendientes del correo que yo les voy a estar enviando. Yo les voy a estar enviando la contraseña y pues el instructivo para que entren al aula.
al aula Moodle, ¿no? Entonces ustedes van a entrar a qué, al curso de cálculo integral, ¿no? Entonces, pues digamos, no hay nada todavía. No hay nada Y por ahí es todavía. donde y eso, profe. Por ahí van a ser los quizzes inicialmente. Muy Mm. posiblemente de pronto haga los parciales, no por ahí, pero sí voy a usar el Moodle para algunas cosas de los parciales. Entonces, bueno, ustedes no son matemáticas especiales, ustedes son cálculo integral. Entonces, usted entra aquí al grupo de cálculo integral, pues no va a haber nada porque no hay nada todavía, no he armado nada. Pero entonces la idea es que los quizzes se van a presentar por acá, ¿no? Entonces, pues, tiene que ingresar. Si usted no tiene cuenta en ciencias básicas, le toca crearla. Entonces, pues vamos a hacer eso un día. ¿Listo? Entonces yo creo que hoy por la noche o mañana temprano, mañana por la mañana, hoy por la noche, dejo listo el correo para que usted pueda ingresar y entre al grupo. ¿Listo? Creo que no es más lo que tengo que decir. ¿Preguntas? Pues el correo institucional, profesor. Sí, con el institucional. Y con los nombres Profe, completos. esto, es que ahorita yo entré un poquito tarde en internet, casi no me va a entrar. ¿Qué es lo que hay que hacer con ejercicio o algo así? Eso no es para entregar. Eso no es para entregar. Eso es para que usted estudie y usted los haga. ¿Sí? Y usted mire dónde tiene falencias y los vaya haciendo. Uno, ¿cómo aprende matemáticas? Uno no aprende matemáticas viendo a otro hacer matemáticas. Eso es falso. Para usted aprender matemáticas, usted tiene que enfrentarse al problema, sentarse y leerlo. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, ahí le queda para que se siente y lea y haga ejercicio. Y entienda más o menos la mecánica de esto. ¿Sí? De todas maneras, recuerde que pues el curso no es solo hacer cuentas, porque pues hacer cuentas la hace el computador. O sea, usted mete esos límites en Wolfram Alpha y él le bota todo el procedimiento. O sea, la idea es que entienda que es un límite, ¿sí? Pero pues como los veo que están tan perdidos en las cuentas, que usted entienda qué significa el límite no implica que no sepa hacer las cuentas. O sea, usted tiene que saber hacer las dos cosas. O sea, muchos matemáticos le dirán que no saben sumar, pero en realidad usted los pone a sumar y pues ellos saben, ¿sí? Entonces, pues, las cuentas hay que saberlas hacer. También hay que saber lo que está detrás. ¿Listo? Bueno, entonces, empezamos. Empezamos. ¿Listo? ¿Claro? O sea, no es para que los entregue, no necesito que en una semana, 2 semanas me entregue eso, no. Eso no es para que lo entregue, eso es para que usted lo haga y ya. ¿Listo? Bueno, sucesiones y series. Vamos a entrar a uno de los temas más bonitos que tiene el cálculo. Vamos, estos son funciones, no, formas indeterminadas, es esto. Formas indeterminadas. Creo que si no ponemos orden de entrada, después nos perdemos. Entonces, sucesiones y series. Sucesiones y series. Bueno, este es un tema interesantísimo. De los mejores temas del análisis, este. ¿Por qué? Porque el estudio, o sea, usted se preguntará, bueno, ¿y para qué sirve esto? Para muchas cosas. El estudio de las sucesiones es central en el estudio de la tendencia de las funciones. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la sucesión, cuando uno estudia las sucesiones y sus límites, comprende qué es lo que está detrás de una función. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy vamos a empezar el estudio de esto de las sucesiones. Esperamos pues terminar hoy sucesiones. La próxima clase estudiamos otro tipo de sucesiones que se llaman las series. ¿Sí? Las series están ligadas a una sucesión, terminan siendo una sucesión al final de todo. Pero entonces esas dos cosas nos van a permitir abrir la puerta del estudio de la integración. ¿Listo? Entonces, sucesiones y series. Entonces, ¿qué es una sucesión? Una sucesión no es más que una lista de números. ¿Sí? Formalmente es lo siguiente. Una sucesión
es una función, una sucesión es una función de números, de números reales, es una función de los números naturales, en los números reales. Ya, eso es una sucesión, ¿sí? El ejemplo, yo creo que de sucesión más conocido es esta sucesión, digamos, es una lista de números, ¿sí? Es una lista de números, pero no es una lista de números cualquiera, es una lista de números que es ordenada, ¿sí? Digamos que aquí pongo 13, otra vez voy a poner problema, 21, espere que se motorió el programa. Bueno, ¿ustedes están viendo algo, no? Sí, profe, ahí se mira la pantalla. Profe, se está viendo la pantalla. Espere. Congelada. Ay, no puede ser. Entonces, una sucesión es lo siguiente. Ay, no puede ser, otra vez volvió a dar problema esto. A ver, una sucesión es lo siguiente. Una sucesión es una función que es una lista de números. Sí, una lista de números que es ordenada. ¿Qué observan de esa lista de números que está ahí? ¿Qué característica le ven? Que va de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Qué más? Que se pueden repetir. Pues que, o sea, se suma como el número anterior, ¿no? O sea, Profe, es que eso es el número siguiente, es la suma del número anterior, ¿no? O sea, entonces por lo menos Los 1 dos más anteriores. 1 de los dos anteriores. Entonces, 1 más 1 me da 2, 2 más 3 me da 5. Bueno, 1 más 2 me da 3, 2 más 3 me da 5, 5 y 3 es 8, 8 y 5 Sí, es señor. 13. Sí. Listo. ¿Alguien sabe cómo se llama esta sucesión? ¿Alguna vez la habían visto en la vida? la... ¿Profe? ¿Cómo? Aló. ¿Cómo se llama esto? La secuencia de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci. Secuencia viene del inglés. Y eso está mal. Es sucesión en español. ¿Listo? Pero, o el portugués. ¿Listo? Sucesión. Entonces es la sucesión de... no sé qué le está pasando a esto. A ustedes les timbra la pantalla. Bueno, quita el partido, mano. No haga rabia porque me voy a ver el partido. Bueno, esta es la sucesión de Fibonacci. Entonces, por lo menos ya los 5 que ya le clavaron al Barcelona. Ah, no, son 6, ¿no? Entonces son 6. Pero entonces, ¿qué pasa? Durante el partido, profe, el celular se pone el micrófono y pues suena todo. Pues entonces, ¿por qué está viendo el partido si usted está en clase, man? Entonces, ¿qué pasa? Esto se llama la sucesión de Fibonacci. ¿Dónde aparece la sucesión de Fibonacci? La sucesión de Fibonacci aparece en la naturaleza. O sea, usted mira los girasoles. Las semillas de los girasoles son una sucesión de Fibonacci. Puede que no sea esta explícita, pero es una sucesión que se arma más o menos de la misma manera. ¿Y cómo es esta sucesión? O sea, ¿o qué es una sucesión? En una sucesión uno define el orden. Entonces, este es el primer número, este es el segundo, este es el tercer número, este es el cuarto número,
este es el quinto número, ¿sí? Y digamos que en ese sentido es que es una función de los números naturales en los números reales. ¿Por qué? Porque los números naturales me están fijando la posición de cada número. Y como los números naturales son un conjunto que es totalmente ordenado, ¿en qué sentido? En que pues yo sé que 4, yo sé que para llegar al punto 4 tuve que pasar por 3, 2 y 1. O sea que si estuve en la posición 50, pues sé que tengo que haber pasado por las 49 posiciones anteriores. Entonces, en ese sentido es una, los números naturales lo que permiten es darle un orden a la sucesión, ¿sí? Y pues conociendo ese orden, pues yo puedo saber que si tengo que mi número a sub n, yo lo puedo conseguir como a sub n menos 2 más a sub n menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy sumando los dos anteriores, siempre que n sea mayor o igual a 3, ¿no? Porque tengo que definir los dos primeros, para el tercer número sale de la suma de los dos primeros. ¿Listo? Entonces, el estudio de las sucesiones será, por lo menos de esta sucesión, el estudio de las sucesiones es el estudio de listas ordenadas de números. Y en este caso, pues la sucesión de Fibonacci será sumar los dos números anteriores. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Cuando una sucesión está, Señor. cuando una sucesión está definida así se llama definición recursiva. ¿Por qué? Porque usted, para poder definir el número, por lo menos el 50, usted debe conocer los 49 anteriores. Entonces, esa forma no es económica. ¿Económica en qué sentido? En que pues tiene usted que hacer los 49 cálculos anteriores. Sí, entonces digamos, pues usted se va a demorar calculando los 49 términos anteriores. ¿Sí? Pero entonces hay sucesiones que se pueden definir de forma... No, esto está imposible. Explícita. Yo no sé qué le está pasando a esto. Se pueden definir de forma explícita. ¿Y qué significa que se puedan definir de forma explícita? Significa que por lo menos son sucesiones de este estilo. O sea, que yo digamos tengo la sucesión xn igual a 5n menos 3. 5n menos 3. ¿Qué significa eso? Que para cada número natural n, 5, 10, 1 millón, lo que sea, yo puedo encontrar cuál es el valor de la sucesión para ese n. ¿Sí? Ejemplo, o sea, si yo tengo aquí n y yo defino aquí x sub n, pues entonces, para el número 1, ¿qué valor tiene xn? ¿O cuál es el valor de x sub 1? Bueno, digamos que aquí entonces usted define a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. Digamos que este es como el nombre que uno le da, ¿sí? El a. Y digamos el número en la posición, pues entonces aquí como subíndice, o sea, usted escribe aquí a grande y aquí pone el número, entonces como un subíndice. Entonces, pues así obtiene el valor de la sucesión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta sucesión, si n es 1, ¿cuál es el valor de x1? O el valor que está en la primera posición de la sucesión. ¿Cuánto me dará? 2. 2. Profe, a 2. 2, porque sería 5 por 1 menos 3. ¿Listo? Entonces, pues eso es 2. Si n es 2, ¿cuánto le da xn? 7. Si n es 3, ¿cuánto le da xn? 12. 12. Y así sucesivamente, ¿no? Pues si n, Profe, es decir, profe. cuénteme. A x sub n se le va sumando de a 5, ¿no? Eso, Sí, profe, esa es la fórmula prácticamente como la general para poder encontrar los x sub n. esa es la forma general de encontrar los x sub n, entonces por eso le llamo una forma explícita. ¿Listo?
Y ahora la pregunta es, yo creo que es claro esto, ¿no? ¿Qué pasa si n tiende a infinito? ¿Qué pasa con xn cuando n tiende a infinito? También tiende a infinito, ¿no? Tiende a infinito, ¿no? También se va para infinito, ¿no? O sea, crece indefinidamente. ¿Sí? Señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. otro ejemplo. B sub n igual a 1 más menos 1 a la n. ¿Cómo será esta sucesión? ¿Cómo será esa sucesión? A ver, les pregunto. 1, 0, 1, 0, así. ¿Seguro? Creo. Para uno será 0, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? 2, Porque así lo devolveré en la calculadora, profe. Profe, ¿Pero por qué? al reemplazar en 1 queda 0 y en 2 queda 2. ¿Por En 3, qué? 0, en 4, 2. a mí me da 2, profe. Porque. Ah, no, profe, da 2, profe. Porque menos 1 por menos 1 da 1. 1 más 1, 2. Eso, es por eso, ¿no? O sea, porque menos 1 a la n es menos 1, porque n es 1. Entonces, menos 1 a la 1 es menos 1. Entonces va a quedar 1 más menos 1, pues eso es 0. Si n es 2, b sub n, ¿cuánto es? 2, 2. Si n es 3, 2. 0, 0. Si n es 4, 2. y así sucesivamente, ¿no? Ahora les pregunto, esta sucesión, cuando n, ¿qué le pasa a esa sucesión cuando n tiende a infinito? Se repite. B sub n solo es constante, ¿no? Es 0, constante. 2, 0, 2. No, no es constante porque no fueron solo números. ¿Qué pasa entonces? Profe, va a ser 0, 2, 0, 2, pero el infinito no reconozco. ¿Qué va a pasar entonces en infinito? ¿Qué va a pasar entonces en infinito? ¿Qué va a pasar en infinito? Profe, ¿va a tender a 0? Y a 2. Va a ser 0 y 2, 0 y 2, 0 y 2. Entonces, ¿se puede decir que tiende a algún número? Profe. ¿Sí o no? No 0 y tiende a a ningún 2. número. No tiende a un número. Tiende a 2. Entonces, como, bueno, en realidad no tiende a ninguno. ¿Por qué? Porque pues va a estar tiende porque brincando se siempre repite entre 0 y 0. 2. ¿Sí? Entonces, cuando n sea infinito, entonces, digamos, pues yo no voy a poder decidir para dónde porque pues como infinito es un número muy grande, pero así sea un número muy grande, yo no puedo decir si infinito es par o es impar, ¿sí? Entonces note que si n es impar, pues se está yendo para el 0 y si n es par se está yendo para el 2, ¿sí? Entonces, digamos, yo no puedo hacer la diferenciación en infinito. Si n es par o impar, pues entonces en algún lugar eso se va a ir para 0, en algún lugar eso se va a ir para 2.
y yo de ahí yo no puedo definir. Como yo no puedo definir para qué valor se va, si para 0 o para 2, pues entonces no tiende a ningún lado. ¿Listo? Otro ejemplo. Vamos a hacer este. 1 sobre n por n más 1. ¿Qué va a pasar con esta sucesión? Entonces, hagan la cuenta ahí, por favor. Definan unos 5 números n's y miren para dónde se va c sub n. Va a tender a 0. ¿Cómo? Espérame, déjeme mirar algo. O sea, es como... Ya, listo. Tiende a 0, ¿no? ¿Por qué tiende a 0? Porque Entre más grande el número, se no, acerca más a cero. entre más grande. Sí. O sea, si n es más grande, pues cada vez se está acercando más a 0. Listo. Puede ser una explicación, pero entonces vamos a mirar cuando n sea verdaderamente grande. Entonces vamos aquí a hacer esto, vamos aquí a abrir, vamos a poner aquí un número natural, n, y vamos a ponerlo por aquí hasta 3000 por lo menos. Le incremento 1 y vamos a hacer aquí la otra cosa, vamos a poner esto a 100 a 1, yo creo. Bueno, miren lo que va a pasar. Vamos a definir la sucesión, ¿no? Entonces voy a poner un punto que va a ser la coordenada en x será n y la coordenada en y será el valor de la función. Entonces dijimos que era 1 dividido entre n por n más 1. ¿Listo? Y vamos a mirar qué ocurre. Vamos a mirar qué ocurre con el valor de la función cuando n sea grande. ¿Listo? Entonces mire, vea, voy a poner a rodar este número n, vea lo que está pasando. Mire, vea lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Tiene ¿Qué ven infinito, ustedes profe? ahí? A 0. Se está yendo a 0. Se está yendo a 0, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo puedo definir, o sea, o cómo puedo hacer matemáticamente, o más que formalmente, cómo puedo decir que esa sucesión converge a 0? ¿Qué debo hacer? Ya ustedes lo saben. No es porque que la primera vez que lo ven, pues bueno, de pronto. Bueno, entonces vamos a decirlo. Entonces, decimos que converge a 0. ¿Y qué significa que converge a 0 esta c sub n? Y que esta converge a infinito o no converge. O que esta diverge. Significa lo siguiente. Entonces vamos a escribir allá. Definición. Definición de convergencia. Definición de convergencia. Bueno, ¿qué significa que una sucesión converja? Entonces, que una sucesión converja significa esto. Definición de convergencia. Entonces, la sucesión a sub n se irá convergente a L, a un número L, si, pues yo creo que es fácil deducir, ¿no? O sea, si el límite, pues cuando n tienda a infinito,
de lo que dice que es la sucesión, pues debe ser L, ¿sí? O sea, digamos que lo que estamos mirando en realidad cuando decimos que la sucesión converge a 0 es que para un número muy grande, o digamos para cuando yo esté muy cerca al infinito, pues la sucesión está muy cerca al valor de L. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Bueno, se denota así: a sub n, y se le pone una flecha y se le pone L, ¿sí? O a sub n converge a L si para cada epsilon, mayor que 0, si para cada epsilon mayor que 0 existe, si para cada epsilon mayor que 0 existe un número natural n tal que si n es mayor o igual que ese n positivo, ya le explico toda esta carreta. Si para cada n, bueno, carreta no, la definición del límite, si para cada n mayor que n, entonces la distancia entre a sub n y L es menor que epsilon. Si L no existe, o es infinito, se irá que a sub n es divergente. Bueno, ¿y qué significa todo esto que estoy diciendo aquí? Entonces, vamos a tomar el ejemplo de esta sucesión. El problema es que crece muy rápido, pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿a qué me refiero? Con que esto converge a 0? Me refiero a lo siguiente, vea. Me refiero a que, vea, si usted está mirando, vamos a hacer lo siguiente, vea. Tenemos nuestro número n acá, y entonces vamos a definir una franja alrededor del 0. Entonces vamos a decir y igual a 0 más 0.5. Bueno, no, creo que la hicimos mucho, 0.1, ¿sí? Y y igual a 0 menos 0.1. Listo, mire, vamos a definir esa franja alrededor del 0. Mire que es pequeña, es una franja pequeña. Vea, ¿y qué significa que la sucesión converja a 0? Que la sucesión converge a 0 significa que cuando haya un n lo suficientemente grande, pues en realidad apenas en 5 ya se ve. Mire, cuando n sea 3, la región, o sea, digamos que la sucesión se mete dentro de esa región y no se vuelve a salir. Eso significa que una sucesión converja, aunque ahí está grande, digamos, la franja, ¿sí? La idea es que sea una franja muy pequeña, entonces por lo menos podemos aquí poner 0,01. Bueno, no se va a ver, entonces aquí la vamos a poner otra 0.001. Ah, espérenme que aquí me quedó mal escrito. 0.001. Y digamos que vea, lo que va a pasar es que, bueno, digamos, en la que teníamos antes, pues a partir de 3 se metía dentro de la franja. ¿Sí me están entendiendo eso? Muchachos. ¿Sí me están entendiendo eso o no? O sea, mire, que el límite existe significa, vea, mire, cuando n es 25, mire, cuando n es 25, vea, ahí tengo el valor de la sucesión
O sea, ahí tengo la sucesión 1 sobre n por n más 1, ¿sí? Y aquí este número sería 21, ¿no? Entonces, cuando estamos en 21, estamos en 24, la sucesión me da, no se ha metido dentro de la franja, ¿sí? Pero vea, cuando yo doy el paso 25, todavía no se ha metido. Cuando doy el paso 26, no se ha metido todavía. Cuando doy el 27, todavía le falta, el 28 le falta, el 29 le falta, el 30 le falta. Pero, vea, del 31 ya se empezó a meter. Del número 31 se empezó a meter 32, 33, 34, 35, 36. O sea, note que a partir de 40, ya la sucesión está totalmente metida dentro de la franja. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. O sea, la idea es la siguiente. ¿Cómo? La idea es la siguiente, o sea, la idea es Sn, en el caso de la sucesión que estábamos mirando, esta n que está acá, esa n resultó siendo 40, ¿sí? Entonces, a partir de todos los números naturales que sean mayores a 40, esto que está aquí escrito, en la gráfica lo que se está viendo es que la región que me determina ese épsilon muy pequeño, a partir de ese n ya la sucesión se está metiendo dentro de esa franja. ¿Listo? Y ya no me importa, en realidad a mí no me importa lo que pase de 40 hacia atrás. A mí me importa que de 40 en adelante la región, o bueno, la sucesión se está metiendo dentro de esa región. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, eso significa que el límite de la sucesión exista, que a partir de un n dado, aquí fue 40, puede ser 1000, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 1.000.000, lo que sea. A partir de ese número, la sucesión se empieza a meter dentro de la franja y ahí ya puedo decir que la puedo controlar. ¿Listo? Eso significa que el límite exista. Bueno. Pero digamos, pues ya sabemos que eso pasa con esta, pero ¿cómo hacemos para demostrar eso de manera práctica? ¿O cómo podemos decir que el límite es 0? Pues bueno, podemos hacer una operación que nosotros ya sabemos que es calcular límites al infinito. Entonces, ejemplo. Uy, no tengo problema con esa pantalla. ¿A ustedes les tilita ya la pantalla o no? ¿O ustedes están viendo normal? En ocasiones. En ocasiones se demora en llegar la información, profe. Sí, profe, en ocasiones que se demora, pero... O sea, es que yo aquí escribo y se me pone la pantalla negra apenas pongo el lápiz en el... O sea, digamos, escribo y se queda tilita. Bueno, que es como algo como el controlador. Porque digamos, yo trabajo por fuera acá. Digamos, yo aquí digamos toco y queda normal, o sea, estoy moviendo, estoy tocando y normal, pero es en el programa, es en este programa cuando estoy escribiendo, cuando pongo la pluma. ¿Será el programa? Bueno, tocará mirarlo. Bueno, ejemplo, a ver, calcule, o mejor que calcule, no, determine si la sucesión 1 sobre n por n más 1 es convergente. Determine si esta sucesión... venga, voy a probar una cosa. Déjeme probar una cosa. A ver si es que de pronto es culpa del programa, ¿no? Puede ser. El que nunca falla.
Vea, aquí sí trabaja bien, mire. Bueno, me perdonará y hacer un pedazo en Paint, pero yo creo que tocó. Bueno, lo importante es que estamos escribiendo bien. Pero voy a poner uno más fino. Entonces, determine si la sucesión, espere que esto es como determine si la sucesión, ¿cuál será el primero? Así. Determina si la sucesión, entonces le hemos puesto C sub n, ¿no? C sub n era 1 sobre n por n más 1. Me perdonará el Paint, ¿no? Pero pues tocó. Determiné si la sucesión converge. ¿Listo? Si la sucesión converge, para que la sucesión converja significa que el límite cuando n tienda a infinito de C sub n existe. Ahora les hago la pregunta, ¿ese límite existe o no? ¿Ese límite existe? Habíamos dicho que se tilda 0, ¿no, profe? Bueno, pero hay que hacer la cuenta, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos la cuenta para saber si ese límite existe? ¿Sí sabemos calcular límites al infinito? Bueno, yo creo que primero... Profe, ¿Cómo? si ahí se había dicho si ahí se había dicho que n tiende a infinito, pues tiende a 0, ¿no? Por Límite eso, cero. pero entonces primero debemos saber si existe o no. Entonces, para saber si este límite existe, pues digamos, primero debemos saber algo, ¿no? Entonces hay como un teorema. Hay como un teorema y el teorema dice lo siguiente. Que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la p con p un número natural es igual a 0. ¿Sí? Digamos, esto es lo que vamos a usar. Muchas veces vamos a usar esto. Y que si se me acabó el tablero, pero es que no me gusta Paint, que se acaba el tablero muy rápido. Es como más realista, ¿no? Así eran los tableros de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿A ustedes conocen la universidad? No es cierto que no la conocen. Bueno, ya hay tableros muy pequeños. Entonces tocaba borrar. Sí. Bueno, entonces resulta que lo que uno hace es, por lo menos para esa sucesión, 1 sobre n por n más 1. Usted esto lo puede, digamos, puede multiplicar esto que está acá. Entonces le va a quedar 1 sobre n cuadrado más n. ¿Listo? Eso digamos que pues es una cuenta que uno puede hacer. Y entonces para calcular el límite cuando n tiende a infinito de esto que está acá, pues entonces usted lo puede hacer dividiendo la función por la potencia más grande de n. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? O sea, significa eso, que usted va a coger 1 y divide aquí por n al cuadrado, aquí el n cuadrado lo divide en n cuadrado, más n, y el n lo divide entre n cuadrado otra vez. ¿Listo? Y cuando uno hace esto, pues resulta que, bueno, con este teorema que está acá, espérenme que aquí voy a poner otro color, con este teorema que está acá, uno puede decir que 1 sobre n al cuadrado, esto se va para 0. Bueno, en realidad estamos haciendo el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? No se nos puede olvidar. Esto se va para 1, porque n cuadrado entre n cuadrado es 1, y esto se va para 0. Lo cual implica que este límite me da 0 sobre 1, o sea que el límite cuando n tiende a infinito de c sub n me da 0. Aquí ya lo demostré. ¿Me entienden la idea? Aquí es como una pregunta, ¿no? ¿Me entienden la idea o no? Profe, este ahí arriba donde tiende a 0,
En el numerador hay 1 sobre n al cuadrado, ¿por qué lo sacó? Por este teorema que está aquí. Bueno, yo no sé si ve el puntero, digamos, el teorema este que está aquí escrito en la mitad. Sí, ese teorema me permite decir que cuando yo divida en una potencia de n, o sea, n a la 4, n a la 5, n a la 20, n a la 200, n a la 1 sobre esa potencia, ese límite se va para 0. ¿Listo? Eso lo puedo decir. Listo, profe. Bien. Bueno. Vamos a ver si aquí sigue aquí con el problema. No sigue con el problema. Yo no sé si ustedes vean el problema, pero pues ahora no sé cómo hacer. Me tocaría borrar. ¿Puedo borrar? Bueno, voy a borrar aquí este pedazo, listo, aquí a la izquierda. Sí, profe, puedo borrar. Pues por mi parte. Espera que te voy a poner un borrador grande porque... Profe, ¿se está grabando la clase? Sí, yo estoy grabando la clase. Bueno, esto es muy realista. Así es las clases en el tablero. Borre uno y vuelve a escribir. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre entonces, pues, que vimos que ese límite nos daba 0, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica que para verificar si una sucesión es convergente, se calcula el límite. ¿Listo? Ejemplos, pues. Entonces, verifique si las siguientes sucesiones son convergentes. Verifique si las siguientes sucesiones son convergentes. Entonces voy a poner aquí la primera, voy a poner a ver, venga y la buscamos. Vamos a buscar entonces aquí unas. Entonces, a ver, la primera será, por ejemplo, 4. Entonces vamos a ponerle el nombre, ¿no? Entonces iba en C, entonces vamos a ponerle d sub n igual a 4n cuadrado más 2 sobre n cuadrado más 3n menos 1. B, vamos a poner e sub n igual a e sub n, vamos a poner igual a aquí, vamos a hacer una clásica. N coseno de n por pi sobre 2n menos 1. Bueno, esta no es tan clásica, ¿no? Pero C, vamos a poner esta otra sucesión. Ahí n coseno que profe. Coseno de n por pi. C menos 1 f sub n igual a menos 1 a la n, menos 1 a la n que multiplica a n sobre n más 2. Digamos, yo creo que con esto es suficiente pues para... Ay, Dios. Porque toda la casa es esta. Vamos a la casa. Ah, no, Carito, yo voy a ir al baño. Ya tú estás aquí. Que no me pegue con el otro. Bueno, entonces
Entonces, ¿qué debemos hacer para verificar que una sucesión es o no es convergente? ¿Es encontrar el límite? Hay que encontrar el límite, exactamente. Entonces vamos a encontrar el límite de esas tres sucesiones, a ver cómo nos va. A menos de la primera. Para que jueguen inglés. Arreglalo en inglés. Hola. ¿En qué cosa estás comiendo? La primera se acerca a 3, ¿no? ¿Seguro? Sí. ¿Arriesga el semestre por esa respuesta? Fuerte. ¿Sí o no? Pues a mí me da 3, pero el semestre no. No, esta gente vive del miedo. Entonces, ¿Sí? ¿Seguro? No cambia su decisión. Bueno, lo perdió. Porque resulta que el límite cuando n tiende a infinito de 4n cuadrado más 2 sobre n cuadrado más 3n menos 1, ese límite es igual a lo siguiente. Eso es igual al límite cuando n tiende a infinito de 4n cuadrado sobre n cuadrado, ¿no? Porque usted toma la potencia más grande del denominador. Sí, la potencia más grande del denominador es n cuadrado. Más 2 sobre n cuadrado. Dividido entre n cuadrado sobre n cuadrado más 3n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Bueno, resulta que este límite tiende a 4, este límite tiende a 0, este límite tiende a 1, este límite tiende a 0 y este límite tiende a 0. Entonces eso nos da 4. ¿Listo? ¿Es claro lo que acabé de hacer ahí o no? sí, señor. Sí, señor. Profe, Cuénteme. ahí en el segundo paso donde aparece el denominador n cuadrado es porque se toma el mayor valor o el número que tiene mayor su potencia en el denominador. Sí, la potencia más grande del denominador. Se toma la potencia más grande del denominador. Entonces, al tomar la potencia más grande del denominador, pues es n cuadrado. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Listo. En ese pues nos sirvió. El problema es con esta E sub n, ¿no? Aquí que no me cogió el color.
Ahora, ¿por qué no marca? Ah, ya. No me cambió el color. Estoy poniendo otro color, espere. A ver. Ya. Entonces, el problema es con esta, ¿no? Con esta E sub n. ¿Qué hacemos? Hay una cosa, ¿no? O sea, digamos, aquí las notas de hoy sí se están perdiendo, no se están pudiendo guardar porque este programa no quiere trabajar bien. Y es el programa, porque ya vimos que ahí en Paint está trabajando bien, o sea, está trabajando sin ningún problema. Entonces, bueno, ahí me disculpará, pero... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa que entonces, pues tenemos esta sucesión, ¿no? Bueno, vamos a mirar cómo se comporta. ¿Listo? Vámonos aquí a GeoGebra y vamos a mirar qué pasa con esa sucesión. Entonces tenemos la sucesión. Ven y nos devolvemos un poquito aquí. Vamos a cerrar este plano. Vamos a cerrar este plano. Entonces vamos a definir la sucesión, ¿no? La sucesión entonces es n. Esperen, me borro esto acá. O no, mejor lo podemos hacer aquí un paréntesis. Acá. Listo, entonces la sucesión dice que es n por coseno de n por pi, n por coseno de n por pi dividido entre 2n menos 1. Entre 2n menos 1, vamos a quitar esta n que está acá. N por coseno de n por pi dividido entre 2n menos 1, ¿cierto? Bueno, mire lo que pasa con esa sucesión. Creo que da un número grande, ¿no? Entonces, mire, lo que pasa con esa sucesión es lo siguiente, vea. Entonces, mire, vea, vamos a darle aquí valores a n, ¿no? Entonces, cuando n es 1, vea, cuando n es 1, nos da este valor. 2 nos da acá, 3 nos da acá, 4 acá, 5 acá, 6 acá, 7 acá, 8 acá, 9 acá. Vea lo que está pasando. Positivos y negativos, profe. ¿La sucesión es convergente? Sí, claro. ¿Seguro? ¿Qué significaba que fuera convergente? Que tendiera a cero. No. No, eso no significaba que fuera convergente. Que fuera convergente dijimos que el límite... Profe, no es convergente. ¿Por qué? Pues porque van dos líneas, por así decirlo, van dos y no van sobre una misma franja. No está Eso, digamos, marcada, no dan creo yo. sobre, eso, no dan sobre una misma franja. Sí, digamos que da para un lado y da para el otro. O sea, da para un medio, 0.5 es un medio, para un medio y para menos un medio. Dependiendo de qué. De lo siguiente. Lo que pasa es que coseno de npi pasa, con coseno de npi pasa lo siguiente. Si quiere, permítame y borro aquí esto. Con coseno de npi pasa lo siguiente. Lo que pasa es que aquí, si yo pongo n y aquí pongo coseno de n por pi, entonces, si n es igual a 1, coseno de pi, ¿cuánto me da? Coseno de 1 por pi, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es coseno de pi? Eso usted lo debe saber. 0.998. ¿Cómo que 0,99? 0.998? ¿Cómo que 0.99? 0.99. No. 1. ¿Cuánto da? Coseno de npi. Estoy hablando de coseno de npi. Coseno de 1 por pi. ¿Cuánto da coseno de pi?
¿Cuánto da? -1. -1. Es que tenía mal configurada la calculadora, profe. Ah, capaz se la tenían en grados. Nunca tengan una calculadora en grados. Nunca tengan una calculadora en grados. Las calculadoras siempre deben estar en radianes. Eso es ley de la vida, ley de la universidad. O sea, las calculadoras siempre en R. Ahora esto no marca. 2. ¿Cuánto le da coseno de 2pi? Coseno de 2pi da 1. Es 1, profe. ¿Cuánto da coseno de 3pi? -1. Y luego 1. Entonces 3 aquí. Coseno de 3pi. Entonces coseno de 2pi da -1. Aquí da 1. Pues es claro, yo creo que coseno de 4pi da -1. Profe, entonces sí es convergente. Entonces da -1 a la n, ¿no? ¿Es claro esto o no? Sí, señor. Bueno, coseno de n pi da -1 a la n. Ahí es donde está el problema, ¿sabe? Ahí es donde está el problema. El problema está en lo siguiente. Porque resulta que esto va a ser alternante. ¿En qué sentido va a ser alternante? En que en realidad esto que está aquí es n por -1 a la n sobre 2 por n menos 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Digamos que usted de alguna manera, eso es blanco, creo, el color. ¿El blanco de qué me sirve? No me sirve de nada, me sirve más el negro. Entonces resulta que en algún sentido, yo puedo separar este -1 a la n. Ese -1 a la n yo lo puedo separar, digamos, yo lo puedo separar de la expresión y obtengo esto, -1 a la n que multiplica a n por 2n menos 1. ¿Sí? Pero ¿qué hace este -1 a la n? Este -1 a la n lo que hace es que me manda positivo y negativo. ¿Sí? Esta converge. Yo sé que esta converge. Esta en realidad converge a un medio. Pero resulta que este valor, este -1 a la n que está acá, ese -1 a la n que está ahí, lo que está haciendo es que me está haciendo que la serie alterne. O sea, en realidad, si fuera solo n sobre 2n menos 1, eso converge a un medio. Y es fácil de comprobar que eso converge a un medio, porque digamos, usted toma y divide eso entre n, ¿no? Entonces divide todo entre n. Y al dividir todo entre n, entonces aquí le da 1, aquí le da 2 y aquí le da 0. Entonces aquí le queda un medio. Entonces le da un medio. Pero ¿qué pasa? Este -1 a la n que le está multiplicando eso, pues se lo está mandando a lo positivo y a lo negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en GeoGebra? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en GeoGebra? Vea. Digamos que vea, pum, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Positivo, negativo. ¿Sí ve? Entonces, ese -1 a la n es el que le está dañando la convergencia. ¿Listo? Entonces ya podemos decir que el límite no existe. Bien, entonces como el límite no existe, la sucesión no es convergente. ¿Es claro lo que acabo de decir? ¿O no? ¿Sí es claro o no? ¿Podría repetir esa última parte, profe? O sea, lo que pasa es que n dividido entre 2n menos 1, esa sucesión sí converge y converge a un medio. ¿Sí?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta sucesión sí converge a un medio, pero entonces el problema está con menos 1 a la n. ¿Por qué? Porque menos 1 a la n sí le hace que la función empiece a oscilar entre menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1 y 1. Al estar oscilando entre menos 1 y 1, pues resulta que para los valores que son pares, pues la sucesión se vuelve positiva. Y para los valores que son impares, la sucesión se está volviendo negativa. ¿Sí? Entonces, como empieza esa oscilación, digamos que la sucesión está convergiendo a dos valores distintos. ¿Sí? Y eso no puede ocurrir. Incluso otra forma de demostrar eso es lo siguiente, o sea, suponga que n es par. ¿Sí? Si n es par, resulta que E sub n le va a converger a un medio, y si n es impar, digamos que si n es impar, no puede ser, digamos que si n es impar, digamos que usted puede llegar a decir esto, o sea, si n es par, pues pasa esto, y si n es impar, pues E sub n converge a menos un medio. ¿Sí? Entonces, como converge a dos límites distintos, pues el límite no existe. ¿Me entienden la idea? ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno. ¿Qué pasa con la otra? La C. ¿Qué pasa con la C? El límite no existe, ¿no, profesor? Por el menos 1 a la n. Por el menos 1 a la n, ¿no? Entonces, pues digamos que por el mismo argumento, se puede decidir que la serie es divergente. ¿Listo? Bueno, digamos que ya tenemos entonces que digamos, pues por el mismo argumento anterior, la sucesión diverge. ¿Listo? Bueno, entonces ya miramos cuando una sucesión converge, cuando una sucesión diverge. Pero entonces hay, digamos, pues algunas cosas que debemos, o sea, digamos, hay otros teoremas que nos van a permitir decidir si una sucesión es convergente o no. Y pues vamos a verlos en este momento. Entonces, ¿puedo borrar? No, profesor, un momento. Por favor. Bueno, entonces me avisan cuando pueda borrar. Ya, profe. Gracias. Listo. Entonces voy a borrar todo, ¿no? Qué situación tan rara. O sea, hacía mucho tiempo no me sentía trabajando así. A que tocara coger y borrar el tablero, qué mentira. Toca mirar a ver qué pasó con el programa. Bueno. Entonces, teorema. Voy a hacer esa, voy a dividir. Uy, derecha línea, ¿no? Bueno, ya no nos matemos. Teorema, entonces el teorema del sándwich. ¿Sí se acuerdan de este teorema? ¿Sí vieron este teorema alguna vez en su vida o no? Yo creo que sí. Profe, le confieso que es la primera vez que lo escucho.
Puede ser, hombre. Yo no lo conocía. ¿Tiene otro nombre o así sí? Compresión. Sándwich, compresión, también lo llaman emparedado. ¿No? Fue la primera vez que lo escucho. Uy, no puede ser, mano. No, profe, nada. ¿Ustedes ven límites en el primer corte? En diferencial? Sí, señor. Bueno, no es la primera sorpresa que me encuentro. Suponga que, digamos, bueno, no, mentiras. Voy a hacer como una explicación aquí como en dibujo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el teorema del sándwich? Con el teorema del sándwich pasa lo siguiente. Digamos que yo tengo 3 sucesiones. Entonces voy a pintar aquí la primera. Bueno, 3 funciones en realidad. Me sirve más verlas como funciones. Aquí tengo una segunda y aquí tengo una tercera que se mete entre estas dos. ¿Sí? A partir de un número grande dado. ¿Listo? Y resulta que, digamos, a partir de este número que está acá, yo puedo decir que a sub n, voy a llamarla de arriba, a sub n es mayor o igual que la verde, que es b sub n. Entonces esta es b sub n, esta aquí naranja es a sub n, y esta aquí rosada es, bueno, ese color como oro, ocre, y esta aquí rosada es c sub n. Entonces resulta que a sub n va a ser mayor o igual que b sub n y va a ser mayor o igual que c sub n. ¿Listo? Y resulta que a sub n converge, que c sub n converge a un número L. ¿Qué significa que converja? Pues bueno, recuerden lo que hablamos de convergencia, que yo puedo definir una franja alrededor de a sub n y alrededor de c sub n, y a partir de esa franja que yo estoy definiendo, pues obtengo que está metida ahí, digamos, pues en una franja pequeña, ¿sí? ¿A partir de dónde? A partir de este número que estoy definiendo aquí en rojo, n mayúscula. ¿Listo? O sea, un número grande, 1000, 2000, 3000, a partir de 3000 yo tengo que las sucesiones se están comportando de esta manera. ¿Cómo lo va a entender fácil? Suponga que usted está en el infinito y que el rosado, bueno, digamos que lo rosado que está acá es un pan y lo amarillo es otro pan y lo verde es la carne de la hamburguesa, del sándwich, pues, del sándwich. ¿Sí? Bueno, si usted es vegano, métale ahí lo que quiera. Incluso está verde, entonces es vegana, pues. Entonces le mete usted algo verde ahí en la mitad. Sí, pues como los veganos comen mal, pues bueno, entonces pues métale ahí lo que quiera, pues. Y ahorita todo el mundo... ¡Ay, pues! Bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué se llama el teorema del sándwich? Precisamente por eso. Porque a partir de ese n, yo tengo que digamos, siempre voy a tener como la misma estructura, ¿sí? Los panes y en la mitad tengo la carne. Entonces, cuando usted, digamos, en el límite, allá en el infinito, usted, pum, le pega el mordisco al sándwich, pues digamos, usted come parte de pan y parte de la carne al mismo tiempo. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Es como muy explícita, ¿no? Para que la entienda. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debe ocurrir? Pues que si a sub n converge en el infinito y c sub n también converge en el infinito y convergen al mismo número, pues b sub n debe tener el mismo destino. O sea, b sub n también debe converger a L. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. O sea, que si alguna converge, pues las demás también. No, que si las que están por fuera convergen, la que está metida dentro de las dos también debe converger, ¿sí? Y si a su vez converge el mismo número que converge
la amarilla converge lo mismo que converge la rosada, pues la verde también debe converger a ese mismo valor. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Y si solamente la verde converge. No se puede decir nada. Digamos que lo que Vale. queremos es ver qué pasa con B sub n. Sí, o sea, lo que queremos con este teorema es encontrar los dos panes para poder meter la B sub n por dentro. Sí, encontrar una A sub n y una C sub n convenientes, de tal manera que yo la B sub n la pueda meter en la mitad, y que como la A sub n y la C sub n yo sé que convergen, pues la B sub n también debe converger. ¿Me entiende la idea? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el teorema, por eso se llama teorema del sándwich, porque digamos, usted tiene dos panes y mete pues el relleno en la mitad. Entonces, pues a donde van los dos panes, pues tiene que ir al relleno, si le quedó bien hecha, ¿no? Pues si no, usted le pone un pincho ahí para que no se huele. ¿Listo? Suponga que, entonces, pues, ¿qué hice formalmente? Entonces, suponga que A sub n converge a L, C sub n converge a L y A sub n es menor o igual que B sub n menor o igual que C sub n para un n mayor que un n mayúscula. Entonces, bueno, en realidad un n positivo, entonces B sub n pues debe converger a lo que convergen las otras. Eso es el teorema, no es más el teorema. El teorema no es más. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿O cómo se ve eso? Ejemplo. Mire, una sucesión puede ser esta. Seno de n multiplicada por e a la menos n. No es la única, ¿no? Puede ser muchas más, pero digamos que con esa podemos explicar el ejemplo. Entonces, observe lo siguiente. Vamos a ver la sucesión, vamos a verla en GeoGebra, ¿listo? Venga y la ponemos aquí en GeoGebra. Entonces, mire, definimos la sucesión y definimos esto como, acá vamos a poner e elevado a la menos n, e elevado a la menos n que multiplica a seno de n. Paréntesis no balanceados, me está faltando uno aquí. ¿Listo? Bueno, mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Digan, voy a quitarle aquí, voy a mejorar un poco la escala, porque pues para verla mejor. Mire lo que pasa. Estoy en 1, ¿no? En 1 me da ese valor. En 2 me da este. En 3 me da este. En 4 me da este. ¿Sí quedó bien escrita? Y a la menos n por seno de n. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que se va para 0, ¿no? ¿Es claro eso? Pero me debería estar alternando. N igual a 1, n igual a 2. Bueno, de todas maneras, pues estamos viendo que la sucesión converge a 0. ¿Sí? Ahora les pregunto algo. ¿Me sirve el mismo argumento que tenía antes? ¿Me sirve el mismo argumento que tenía antes de dividir entre la potencia más grande? Creo que no, ¿no? Porque no es un polinomio. Entonces, como esto que está aquí escrito no es un polinomio, pues entonces yo no lo puedo dividir entre la potencia más grande del denominador, porque incluso no hay ni denominador siquiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que me toca irme por otros métodos. Y entonces, vea, por algo uno habla del teorema del sándwich, por lo siguiente. ¿Es claro esto que voy a escribir? O sea, que seno de n siempre está entre menos 1 y 1. ¿Esto es claro o no?
¿Sí o no? Sí, profe. O sea, seno siempre se mueve entre menos 1 y 1. ¿Sí? Sí. Bueno. Y ahora veamos otra cosa. Bueno, resulta que existe la función, está la función exponencial, ¿no? E a la x. Entonces, e a la x es esa función verde que salió ahí. Bueno, resulta que cuando que usted ve en cálculo diferencial, que cuando usted le cambia, digamos, al argumento usted le cambia el signo, en realidad lo que usted está haciendo es una reflexión sobre el eje Y. ¿Sí se acuerdan de eso? Que digamos que si usted pone e elevado a la menos x, al usted hacer e a la menos x, cuando usted hace e a la menos x, en realidad lo que está haciendo es invertir, o sea hacer una reflexión sobre el eje y de la función. ¿Sí? Entonces, esta es e a la menos x. Resulta que una de las propiedades de e a la menos x es que cuando el límite, una de las propiedades es que el límite, cuando n tiende a infinito de e a la menos n, este límite es 0. ¿Listo? Esta es una de las propiedades. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar a toda la desigualdad por e a la menos n. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí la multiplicación. Entonces nos va a quedar e a la menos n, que multiplica a menos 1. Y digamos que esto siempre es positivo, ¿no? Como es positivo, pues no me altera la desigualdad, ¿no? Acuérdate que para que me altere la desigualdad yo tengo que multiplicar por un número negativo, ¿sí? Entonces, espérenme que aquí se embulla en todo lado. Bueno, entonces obtenemos que e a la menos n es menor o igual que a la menos n es menor o igual que e a la menos n por seno de n, y esto es menor o igual que e a la menos n por 1. ¿Es claro lo que acabo de escribir o no? No lo vean como un acto de magia, no es un acto de magia. O sea, simplemente lo que hice fue multiplicar a toda la ecuación por e a la menos n. Digamos, esto sí créamelo como acto de magia, tal vez antes de que veamos esta función siempre es positiva. Sí, o sea, nunca es negativa. Entonces, como nunca es negativa, cuando yo la multiplique por menos, o sea, cuando yo multiplique por e a la menos n, cada término de la desigualdad no cambia porque siempre es positiva, ¿no? Para que me cambiara el signo tendría que multiplicar todo por menos 1. ¿Me entienden la idea? Profe, es decir que todo número elevado a la, expresado en la e a la menos n oscila entre menos 1 y 1. No. E a la menos n es una función. Es una función que siempre es positiva, pero que tiene la característica que se acerca a 0 cuando n tiende a infinito, ¿sí? Así como usted la está viendo aquí en rojo, ¿no? O sea, esta función que está aquí en rojo tiende a 0. ¿Listo? Cuando x tiende a infinito. ¿Sí me entiende? Es decir que cuando x tiende a infinito, tiende a 0. ¿Cómo? Eso, cuando x tiende a infinito, e a la menos x tiende a 0. ¿Sí? Ah, ya, profe, ya. Bueno. Eso es lo que hay que saber. Y siempre es positiva. Sí, siempre es positiva. Nunca cruza el eje X. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Lo que ocurría era que seno de n estaba entre menos 1 y 1. Eso sí me lo entienden, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que e a la menos n,
pues ya sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de e a la menos n es 0. O sea, lo cual implica que esta parte, ay, no puede ser.